Mi esposa infiel dejó a nuestros hijos solos en casa para estar con su amante, él resultó ser un psicópata y acabó con su vida brutalmente. Nunca pensé que terminaría revisando el historial de ubicaciones del teléfono de mi esposa a las 2 de la madrugada mientras mis hijos dormían en la habitación de al lado. Durante años me burlé de la gente que vivía obsesionada con controlar a su pareja. Siempre decía que una relación sin confianza no era una relación real. Ahora entiendo que la confianza no desaparece de golpe. Se rompe lentamente, en pequeños detalles que al principio parecen insignificantes. Mi esposa Clara y yo llevábamos 8 años casados. Yo tenía 37, ella, 34. Teníamos 2 hijos pequeños, Mateo, de 6 años, y Lucía, de 4. Durante mucho tiempo creí que habíamos construido una vida estable. No perfecta, pero sí sólida. Cuando nació nuestro segundo hijo, hablamos mucho sobre cómo organizar nuestra rutina. Ambos trabajábamos, pero los horarios eran complicados y no queríamos dejar a los niños todo el día con niñeras o guarderías. Fue Clara quien propuso trabajar medio tiempo para poder estar más presente en casa. Y antes de que alguien imagine otra cosa, jamás la obligué. De hecho, yo insistí varias veces en que podía volver a trabajar jornada completa si eso la hacía feliz. Pero ella decía que prefería pasar más tiempo con los niños mientras fueran pequeños. Durante años todo funcionó bien. Yo trabajaba en una empresa de logística y salía de casa temprano. Clara llevaba a los niños al colegio, trabajaba unas horas en una clínica dental y luego los recogía. Cuando yo regresaba por la tarde, me encargaba de la cena, los baños y acostarlos. Era nuestro equilibrio. Hasta que algo cambió. No sé exactamente cuándo empezó. Si tuviera que ponerle fecha, diría que unos 5 meses antes de que todo explotara. Al principio fueron cosas pequeñas. Clara dejó de contarme cómo había sido su día. Ya no se reía conmigo por tonterías. Se pasaba horas mirando el teléfono con una expresión extraña, como si estuviera esperando algo importante. También empezó a irritarse por cualquier cosa. Si los niños hacían ruido, perdía la paciencia rápido. Si yo le preguntaba si estaba bien, respondía con frases cortas o simplemente decía que estaba cansada. Intenté entenderla. 2 niños pequeños agotan a cualquiera. Pensé que quizá estaba pasando por estrés o ansiedad. Incluso le propuse tomar unas vacaciones juntos. Le dije que podíamos dejar a los niños un fin de semana con mis padres y salir de la ciudad. Aceptó, pero durante todo el viaje parecía estar en otro lugar. Recuerdo perfectamente una cena en un restaurante cerca de la playa. Yo estaba intentando hablar con ella sobre nosotros, preguntándole si todavía era feliz conmigo, y ella apenas levantaba la vista del teléfono. ¿Pasa algo?, le pregunté. No. Solo estoy cansada. Eso fue todo. Esa noche entendí que estaba perdiéndola, aunque todavía no sabía por qué. La distancia entre nosotros siguió creciendo. Ya no buscaba abrazarme. Dejamos de dormir juntos muchas veces porque decía que quería descansar mejor. Empezó a salir más seguido a tomar café con amigas o a despejarse un rato. No era algo exagerado, pero suficiente para que empezara a sentirme incómodo. Aún así, jamás pensé primero en una infidelidad. Cuando amas a alguien, tu mente busca cualquier explicación menos esa. Te convences de que son problemas temporales. Estrés. Depresión. Agotamiento emocional. Lo que sea menos aceptar que la persona con la que compartiste tu vida podría estar mintiéndote. Pero había algo que no podía ignorar. Los niños comenzaron a mencionarme pequeñas cosas. Una noche, mientras acostaba a Mateo, me preguntó: «Papá, ¿por qué mamá nos deja solos a veces?». Sentí un vacío instantáneo en el pecho. ¿Cómo que solos? Él se encogió de hombros. A veces dice que vuelve rápido y nos deja viendo caricaturas. Intenté no alterarme. ¿Y cuánto tiempo se va? No sé, bastante. Los niños no entienden bien el tiempo, así que no insistí demasiado. Pero desde ese momento algo dentro de mí se encendió. Al día siguiente hablé con Clara.
Le pregunté directamente si alguna vez había dejado a los niños solos en casa. Se ofendió inmediatamente. ¿Qué clase de pregunta es esa? Mateo dijo que a veces sales mientras ellos están aquí. Voy al buzón, al coche o a recoger paquetes. No exageres. Quise creerle. De verdad quise. Pero empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Llegaba a casa y encontraba a los niños viendo televisión con platos de comida rápida mientras Clara estaba encerrada en la habitación hablando por teléfono. Otras veces parecía desesperada por salir apenas yo cruzaba la puerta. Y luego ocurrió el día que cambió todo. Era jueves. En el trabajo hubo un problema con el sistema y nos dejaron salir antes. Pensé que sería una buena sorpresa para los niños. Compré helado de camino a casa y llegué alrededor de las 4 de la tarde. Cuando entré, sentí algo raro inmediatamente. La casa estaba demasiado silenciosa. Mateo y Lucía estaban sentados en el suelo de la sala viendo dibujos animados. Había restos de galletas y jugo sobre la mesa. Pero Clara no estaba. Los niños corrieron a abrazarme felices de verme temprano. Intenté mantener la calma. ¿Dónde está mamá? Mateo respondió sin darle importancia. Salió. ¿Hace cuánto? Hace rato. Miré la cocina. No había señales de que estuviera por regresar en unos minutos. Su bolso no estaba. Tampoco las llaves del coche. Saqué el teléfono y la llamé. Nada. La llamé otra vez. Nada. En ese momento empecé a sentir una mezcla horrible de ansiedad y rabia. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero mis hijos tenían 6 y 4 años. Eran demasiado pequeños para quedarse solos. Volví a llamar. Sin respuesta. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Mateo seguía viendo televisión tranquilamente, como si aquello fuera completamente normal. Y eso fue precisamente lo que más me asustó. Porque significaba que no era la primera vez. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué a mi hijo y le pregunté despacio. ¿Mamá los deja solo seguido? Él dudó unos segundos, y luego asintió. Creo que en ese instante algo se rompió dentro de mí. No sabía todavía dónde estaba Clara. No sabía todavía con quién. Pero por primera vez empecé a entender que la mujer con la que me había casado ya no era la misma persona. Y sinceramente, una parte de mí tuvo miedo de descubrir hasta dónde llegaba la verdad. Esperé casi 30 minutos antes de escuchar el sonido del coche entrando en el garaje. Durante todo ese tiempo me quedé sentado en la sala con los niños, intentando aparentar tranquilidad mientras por dentro sentía una presión insoportable en el pecho. Había pasado de la preocupación al enojo. No, peor que eso. Era decepción. Porque una cosa era sospechar que algo iba mal en el matrimonio. Otra muy distinta era darte cuenta de que tus hijos pequeños habían normalizado quedarse solos en casa. Cuando Clara abrió la puerta, se quedó congelada al verme allí. Pude verlo en su cara inmediatamente. Ese segundo de sorpresa. Ese pequeño instante de miedo antes de intentar actuar con normalidad. ¿Qué haces aquí tan temprano? Preguntó demasiado rápido. No respondí. Solo la miré. Ella evitó mis ojos mientras dejaba el bolso sobre la mesa. ¿Dónde estabas? Pregunté finalmente. Fui a la farmacia. Mentía. Lo supe incluso antes de analizarlo. Después de tantos años juntos reconocía perfectamente cuando estaba inventando algo. Miré sus manos vacías. ¿Y lo que compraste? Se tocó el cabello nerviosamente. Lo dejé en el coche. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Los niños seguían mirando televisión sin entender nada. Me acerqué despacio y hablé en voz baja. Ven a la cocina. Clara me siguió sin protestar. Apenas entramos, cerré la puerta. ¿Cuánto tiempo llevaban solos? ¿Qué? No me hagas repetirlo. Cruzó los brazos inmediatamente. No fue para tanto. Esa frase me hizo hervir la sangre. Mateo tiene 6 años, Clara. Lucía tiene 4.
¿Cómo que no fue para tanto? Solo salí un momento. Estuve aquí media hora antes de que llegaras. Ella abrió la boca, pero no respondió. Entonces insistí. ¿Dónde estabas realmente? Ya te dije. En la farmacia. Deja de mentirme. Por primera vez pareció perder seguridad. Se quedó callada unos segundos antes de responder. Fui a ver a una amiga. Otra mentira. Y ambos lo sabíamos. La miré fijamente. Enséñame el teléfono. Su expresión cambió por completo. No fue enojo. Fue pánico. Y eso confirmó todo. ¿Perdón? Tu teléfono. No tienes derecho a revisarlo. Tú no tenías derecho a dejar solos a nuestros hijos. Se hizo un silencio horrible. Podía escuchar a los niños riéndose en la sala mientras nosotros estábamos destruyendo nuestro matrimonio detrás de una puerta cerrada. Clara comenzó a llorar. Lágrimas rápidas, desesperadas. No quería que esto pasara. Sentí un vacío helado en el cuerpo. Porque esa frase no la dice alguien inocente. La dice alguien descubierto. Extendí la mano otra vez. El teléfono. Ella dudó varios segundos. Luego finalmente me lo entregó. Recuerdo perfectamente cómo me temblaban las manos al desbloquearlo. Una parte de mí todavía quería encontrar una explicación menos dolorosa. Pero apenas abrí sus mensajes, todo terminó. Había un contacto guardado con nombre de mujer. Sofía Trabajo. Sin embargo, los mensajes no parecían una conversación entre amigas. La mayoría estaban borrados. Pero quedaron algunos recientes. Y fueron suficientes. ¿Seguro que tienes tiempo antes de que él llegue? Sí. Los niños están distraídos. Sentí literalmente que el suelo desaparecía bajo mis pies. Seguí leyendo. No puedo quedarme mucho. Vale la pena aunque sea poco. Tuve que apoyar una mano sobre la mesa porque me mareé. Clara seguía llorando detrás de mí. Escúchame, por favor. Levanté la vista lentamente. ¿Cuánto tiempo? Fue un error. ¿Cuánto tiempo? Se sobresaltó. Luego bajó la mirada. 3 meses. No sé explicar lo que sentí en ese momento. Rabia. Humillación. Dolor. Pero por encima de todo, asco. Porque no solo me estaba engañando. Había abandonado a nuestros hijos para hacerlo. Eso era lo que mi cabeza no podía aceptar. Le pregunté cuántas veces había dejado solos a los niños. Intentó minimizarlo inmediatamente. Solo fueron algunas veces. ¿Algunas? Siempre era poco tiempo. Eso no importa. Tuve que bajar la voz enseguida porque escuché movimiento en la sala. No quería que los niños escucharan la discusión. Me alejé unos pasos intentando controlar la respiración. Clara seguía llorando. No sé qué me pasó, me sentía vacía, confundida. La miré sin reconocerla. ¿Y eso justifica poner en riesgo a nuestros hijos? Nunca les habría pasado nada. No puedes saber eso. Entonces ocurrió algo que terminó de destruir cualquier compasión que aún me quedaba. Intentó culparme. Tú nunca estabas aquí. Me quedé inmóvil. ¿Perdón? Siempre trabajabas, siempre estabas cansado, yo me sentía sola. No podía creerlo. Trabajaba precisamente para mantener nuestra familia. Llegaba agotado y aún así cocinaba, bañaba a los niños, los acostaba, ayudaba en todo lo posible. Y aún así ella intentaba justificar lo injustificable. Negué lentamente con la cabeza. No hagas eso. Solo intento explicarte. No. Estás intentando sentirte menos culpable. Clara empezó a llorar más fuerte. Se acercó intentando tocarme, pero retrocedí inmediatamente. No quería que me tocara. Sentía rechazo físico. Por favor, podemos arreglarlo. La miré durante varios segundos. Y entendí algo horrible. Ya no confiaba en ella. No solo como esposa. Como madre. Eso era mucho peor.
Porque si alguien es capaz de abandonar a sus hijos para acostarse con otra persona, entonces ya no sabes realmente quién es. Le pregunté quién era él. Al principio no quiso responder. Después admitió que era un hombre que conoció cerca de la clínica donde trabajaba. Según ella, todo empezó hablando. Luego cafés. Después encuentros rápidos. Y finalmente aquello. ¿Él sabía que dejaba solos a los niños? Clara tardó demasiado en responder. Y eso me dio la respuesta. Me pasé ambas manos por la cara intentando mantener la calma. Sentía ganas de romper algo. De gritar. Pero los niños estaban a pocos metros. Así que respiré profundo y dije algo que jamás imaginé pronunciar en mi vida. Creo que nuestro matrimonio terminó. Clara comenzó a temblar. No digas eso. Lo arruinaste tú. Podemos ir a terapia. Dejaste solos a Mateo y Lucía para ir a verlo. Ella cayó de rodillas llorando. Pero yo ya no sentía nada parecido a compasión. Solo cansancio. Un agotamiento emocional tan profundo que parecía vaciarme por dentro. Esa noche dormí en el sofá. O mejor dicho, intenté dormir. Porque cada vez que cerraba los ojos imaginaba a mis hijos pequeños sentados solos en casa mientras ella estaba con otro hombre. Y cada vez que pensaba en eso, algo dentro de mí se rompía un poco más. 2 días después hablé con un abogado. Nunca imaginé que llegaría a sentarme frente a alguien para discutir cómo terminar legalmente mi matrimonio, pero después de aquella tarde ya no veía otra salida. Le conté todo. Los mensajes. Las mentiras. Y especialmente el hecho de que había dejado solos a nuestros hijos múltiples veces. El abogado fue directo conmigo. Lo más importante aquí son los niños. Recuerdo perfectamente esa frase. Porque tenía razón. Mi dolor podía esperar. Mi orgullo también. Lo único urgente era asegurarme de que Mateo y Lucía estuvieran protegidos. Siguiendo su consejo, empecé a documentar todo. Guardé capturas de pantalla de los mensajes. Anoté fechas. Escribí exactamente lo que los niños me habían dicho. Y aunque me sentía miserable haciéndolo, también instalé discretamente una cámara pequeña en la sala. No para espiarla como esposa, sino porque ya no confiaba en ella como madre. La convivencia después de descubrir la infidelidad fue insoportable. Clara pasó de fría y distante a desesperada. Lloraba constantemente. Intentaba abrazarme. Quería hablar a toda hora. Prometía cambiar. Decía que había terminado con él. Pero cada vez que la miraba, solo podía imaginar a mis hijos solos mientras ella estaba en otro lugar. Eso mataba cualquier posibilidad de reconciliación. Una semana después le entregaron los papeles del divorcio. Nunca olvidaré su reacción. Se derrumbó completamente en la cocina. Lloraba tan fuerte que los niños se asustaron. Tuve que llevarlos al cuarto mientras ella seguía gritando mi nombre entre lágrimas. Aquella noche Mateo me preguntó algo que me partió el alma. ¿Mamá ya no te quiere? Sentí un dolor físico en el pecho. Me senté junto a él y traté de hablar con cuidado. Tu mamá y yo tenemos problemas de adultos. Pero ambos los amamos muchísimo. Él bajó la cabeza. Entonces, ¿por qué siempre lloran? No supe qué responder. Porque ningún niño debería tener que hacer esa pregunta. Los siguientes meses fueron un infierno. Clara se negó al principio a abandonar la casa. Decía que necesitaba estar cerca de los niños. Pero yo ya no confiaba en dejarla sola con ellos demasiado tiempo. Terminamos llegando a un acuerdo temporal, ella se mudaría con su hermana mientras avanzaba el proceso de divorcio. La batalla por la custodia fue peor de lo que imaginaba. Escuchar abogados hablando de tus hijos como si fueran parte de un expediente destruye algo dentro de ti. Cada audiencia me dejaba emocionalmente agotado. Clara intentó defenderse diciendo que había cometido errores producto de una crisis emocional. También aseguró que jamás habría puesto realmente en peligro a los niños. Pero las pruebas eran demasiado claras. Los registros de llamadas mostraban que ignoró repetidamente mis intentos de contactarla.
Los mensajes confirmaban que utilizaba ese tiempo para ver a su amante. Y además estaban las declaraciones de Mateo. Aunque era pequeño, contó que su mamá a veces salía mientras ellos miraban televisión. Eso tuvo mucho peso. Al final, el juez estableció custodia compartida, pero conmigo como cuidador principal. Clara tendría visitas y días específicos con los niños. Ella lloró al escuchar la decisión. Yo no sentí victoria. Solo cansancio. Porque nada de eso debía haber ocurrido jamás. Con el tiempo empecé a adaptarme a mi nueva vida como padre prácticamente soltero. Modifiqué horarios en el trabajo. Aprendí a peinar a Lucía para el colegio viendo tutoriales en internet. Mateo comenzó a dormir conmigo algunas noches porque tenía miedo de que mamá desapareciera otra vez. Eso me destruyó. Ningún niño de 6 años debería desarrollar ese tipo de ansiedad. Aún así, poco a poco empezamos a encontrar estabilidad. Hasta que todo volvió a romperse. Era sábado. Los niños estaban pasando el fin de semana con Clara en su nuevo departamento. Yo intentaba aprovechar esas horas para ordenar la casa y descansar un poco cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era la trabajadora social asignada al caso. Y desde el tono de su voz entendí inmediatamente que algo estaba mal. Necesito que venga ahora mismo. El corazón empezó a golpearme tan fuerte que apenas podía escuchar. ¿Qué pasó? Hubo unos segundos de silencio. Sus hijos están bien. Pero necesito que venga. Conduje hasta el departamento de Clara sintiendo las manos heladas sobre el volante. Cuando llegué había un coche policial afuera. Y supe que todo había empeorado. La trabajadora social me recibió en la entrada. Nunca olvidaré su expresión. Era mezcla de indignación y lástima. Encontramos a los niños encerrados en una habitación. Sentí un mareo instantáneo. ¿Qué? Estaban solos. Llorando. Mi mente dejó de funcionar por unos segundos. ¿Dónde estaba Clara? La mujer dudó antes de responder. En la habitación principal, con un hombre. No recuerdo exactamente qué sentí en ese momento. Creo que fue algo más allá de la rabia. Era repulsión absoluta. La trabajadora social explicó que había llegado sin previo aviso para una inspección rutinaria. Escuchó a los niños llorando detrás de una puerta cerrada. Y mientras tanto, Clara estaba teniendo relaciones con su amante. Con los niños dentro del apartamento. Desatendidos otra vez. Tuve que apoyarme contra la pared porque me faltaba el aire. No podía entender cómo alguien podía caer tan bajo. Cuando finalmente vi a Mateo y Lucía, ambos estaban abrazados y asustados. Lucía lloró apenas me vio. Papá. La cargué inmediatamente mientras sentía ganas de vomitar de la impotencia. Mateo estaba en silencio. Demasiado silencio. Eso fue lo peor. Porque los niños pequeños dejan de llorar cuando empiezan a acostumbrarse al miedo. Y eso me rompió por dentro. Clara salió del departamento minutos después. Tenía el rostro pálido. Intentó acercarse, pero la policía la detuvo para hablar con ella. Recuerdo que me gritó llorando. No es lo que parece. La miré como si fuera una desconocida. Porque ya no veía a la mujer con la que me casé. Solo veía a alguien capaz de poner sus deseos por encima de la seguridad emocional de sus hijos. Esa misma semana hubo una audiencia de emergencia. La trabajadora social presentó su informe. Fue devastador. El juez ni siquiera ocultó su enojo. Cuando Clara intentó justificar lo ocurrido diciendo que solo fueron unos minutos, el juez la interrumpió inmediatamente. Usted ya había sido advertida. El silencio en esa sala fue terrible. Y luego llegó la decisión final. Custodia exclusiva para mí. Visitas supervisadas para ella. Clara comenzó a llorar desesperadamente. Pero esta vez yo no sentí absolutamente nada. Porque mientras ella lloraba por perder a sus hijos, yo seguía imaginando a Mateo y Lucía encerrados solos, asustados, esperando que algún adulto se acordara de ellos.
Y entendí que había pasado demasiado tiempo intentando salvar un matrimonio cuando en realidad debía haber estado protegiendo a mis hijos desde el principio. Después de que me otorgaran la custodia exclusiva, intenté concentrarme únicamente en mis hijos. Eso era lo único importante. Todo lo demás, el divorcio, la traición, el odio, el resentimiento, dejó de tener sentido frente a Mateo y Lucía. Ellos necesitaban estabilidad. Y sinceramente, yo también. Los primeros meses fueron difíciles. Lucía empezó a despertarse llorando durante las noches. A veces corría hasta mi habitación solo para comprobar que yo seguía allí. Mateo cambió todavía más. Se volvió excesivamente protector con su hermana. Si ella iba al baño sola, él esperaba afuera. Si yo tardaba unos minutos en responderles, enseguida preguntaba dónde estaba. Era evidente que todo aquello los había afectado mucho más de lo que imaginé. Comencé a llevarlos a terapia infantil. Y aunque al principio me costó aceptar que nuestros hijos necesitaran ayuda psicológica tan pequeños, terminé entendiendo que era lo mejor. Los niños no olvidan el abandono tan fácilmente. Simplemente aprenden a vivir con él. Mientras tanto, Clara desapareció lentamente de nuestras vidas. Las visitas supervisadas eran incómodas para todos. Ella llegaba intentando actuar como si nada hubiera pasado, pero los niños ya no se comportaban igual con ella. Lucía seguía buscándola a veces. Pero Mateo se volvió distante. Y sinceramente, no podía culparlo. Una tarde, después de una de esas visitas, me hizo una pregunta que todavía me persigue. Papá, ¿mamá nos quiere más a nosotros o a ese hombre? Tuve que girarme para que no viera mi cara. Porque sentí ganas de llorar inmediatamente. Ningún padre está preparado para responder algo así. Con el tiempo, empecé a escuchar rumores sobre Clara. Al parecer, su relación con aquel hombre se volvió completamente tóxica. Discutían constantemente. Los vecinos escuchaban gritos casi todos los días. Según personas cercanas, ella comenzó a darse cuenta demasiado tarde de todo lo que había destruido. Había perdido su matrimonio. La custodia de sus hijos. Su estabilidad. Y ahora estaba atrapada en una relación enfermiza con alguien que tampoco parecía estar bien mentalmente. Yo intentaba mantenerme al margen. No quería saber nada de su vida. Pero entonces llegó la llamada. Era martes por la noche. Los niños ya dormían. Yo estaba terminando unos documentos del trabajo cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté pensando que quizá era algo laboral. Pero escuché una voz seria diciendo: ¿Señor Andrés Morales? Sí. Le llamo del departamento de policía. Sentí el cuerpo helarse. Lo primero que pensé fue en los niños. Siempre piensas primero en tus hijos cuando recibes una llamada así. ¿Qué ocurrió? Hubo un pequeño silencio. Y luego escuché las palabras que jamás imaginé oír. Su exesposa falleció esta noche. Recuerdo quedarme completamente inmóvil. Como si mi cerebro hubiera dejado de entender el idioma. El oficial continuó hablando, pero durante unos segundos no escuché nada. Solo veía la oscuridad de la cocina frente a mí. Finalmente logré reaccionar. ¿Qué pasó? La explicación fue peor de lo que esperaba. Clara había ido al apartamento de su amante para terminar definitivamente la relación. Al parecer, llevaban semanas peleando. Ella quería alejarse. Él no lo aceptó. Los vecinos escucharon gritos, golpes y objetos rompiéndose dentro del apartamento. Luego escucharon a Clara pedir ayuda. Cuando la policía llegó, ya era demasiado tarde. El hombre la había golpeado brutalmente durante la discusión. La encontraron en el suelo del salón. Él seguía allí cuando entraron. Ni siquiera intentó escapar. Lo arrestaron esa misma noche. Después supe más detalles por los informes policiales. El hombre tenía antecedentes por violencia que Clara nunca mencionó. Según los investigadores, estaba obsesionado con ella. No soportó que quisiera abandonarlo después de haber arruinado su vida por estar juntos. Aquella frase me enfermó.
porque en cierto modo era verdad. Ella destruyó todo por alguien que terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. Los días posteriores fueron extraños. No supe cómo sentirme. No lloré inmediatamente. Tampoco sentí alivio. Era algo mucho más confuso. Tristeza. Rabia. Vacío. Porque a pesar de todo, Clara había sido parte de mi vida durante años. Fue la madre de mis hijos. Compartimos momentos felices reales antes de que todo se destruyera. Y ahora estaba muerta. De forma horrible. La parte más difícil llegó después. Tener que explicárselo a los niños. Nunca olvidaré esa conversación. Nos sentamos en la sala un domingo por la mañana. Lucía estaba abrazando su peluche favorito. Mateo me miraba serio, como si ya sospechara algo malo. Respiré profundamente. Y les dije que mamá había tenido un accidente muy grave y que ya no iba a volver. Lucía comenzó a llorar inmediatamente. Mateo no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Luego preguntó en voz muy baja. ¿Ya no vamos a verla nunca más? Creo que ese fue el momento más doloroso de toda mi vida. Mucho peor que descubrir la infidelidad. Mucho peor que el divorcio. Porque entendí que mis hijos cargarían con esa ausencia para siempre. Durante semanas hubo noches difíciles. Lucía preguntaba cuándo volvería mamá del cielo. Mateo empezó a tener pesadillas. Y yo tuve que convertirme en padre, madre y refugio emocional al mismo tiempo, aunque muchas veces sentía que apenas podía sostenerme yo solo. Han pasado varios meses desde entonces. Nuestra vida finalmente empezó a estabilizarse. La casa volvió a sentirse tranquila. Los niños ríen otra vez. Volvimos a tener rutinas normales. Hay días buenos. Y otros donde todavía noto tristeza en sus ojos. Pero seguimos adelante. A veces pienso en Clara. No en la mujer que me engañó. Ni en la que destruyó nuestra familia. Sino en la persona que era antes de perderse completamente a sí misma. Y sinceramente, creo que eso es lo más trágico de toda esta historia. No fue solo una infidelidad. Fue una cadena de malas decisiones, egoísmo y obsesión que terminó destruyendo absolutamente todo alrededor. Ella perdió a sus hijos. Perdió su vida. Y mis hijos perdieron a su madre. Por eso, si aprendí algo de todo esto, es que las personas rara vez destruyen su vida de golpe. Lo hacen poco a poco. Con pequeñas decisiones que intentan justificar cada día, hasta que un día ya no queda nada que salvar. Ahora mi única prioridad es asegurarme de que Mateo y Lucía crezcan sintiéndose amados, protegidos y seguros. Porque ya tuvieron suficiente dolor para toda una vida. Y aunque el pasado nunca desaparecerá del todo, al menos puedo decir que finalmente estamos lejos del caos, lejos de las mentiras, y por primera vez en muchos años, en paz.